Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa, pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos el 100 por 1, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Es la famosa parábola de los talentos, contada como el sembrador. Tiene que hacernos reflexionar. Por lo menos a mí me impacta mucho. Es un examen de conciencia. ¿Qué hemos recibido en la vida? Cada uno lo sabe. Yo he tenido una familia maravillosa. Unos papás que han permanecido siempre unidos. Primero murió mi papá, luego mi mamá. Católicos, practicantes, honrados, trabajadores. He aprendido en mi casa, he mamado en mi casa con la leche materna la fe católica. He podido ir a un colegio religioso donde nadie me traumatizó, como algunos dicen que les pasa con los colegios de monjas o de frailes. He nacido en un país excepcional. Creo que tengo una media de inteligencia bastante buena. He podido estudiar. Tengo 3 carreras universitarias. ¿No he recibido entonces muchísimo? Cuando miro a mi alrededor y veo tanta gente que nace y crece en familias desestructuradas. Algunos no conocen a su padre. En su casa hay siempre un hombre que va de paso. Cuando veo tantos países tan diferentes al mío, pienso, por ejemplo, Venezuela, la situación que están viviendo hoy mismo. Cuando veo tantas personas con una inteligencia natural extraordinaria, pero que no han tenido la oportunidad de desarrollarla, que nadie les ha dado la posibilidad de ir a una universidad. Tengo, y la verdad es que no me gustaría tenerla tanto, pero tengo una magnífica salud. Parece mentira, pero a veces uno piensa que ya vive demasiado. Pero tengo una magnífica salud y veo tanta gente que le duele la cabeza, que le duele la espalda, que tiene un problema de una cosa, de otra. Cuando miro a mi alrededor, digo, haga lo que haga, es poco, es poco. Haga lo que haga, es poco. Creo que este examen de conciencia tenemos que hacerlo. Claro, alguno dirá, bueno, yo no he tenido la suerte de su familia, yo no he tenido la suerte de su país, no he tenido la suerte de su inteligencia, no he tenido la suerte de su salud. De acuerdo, otros tendrán más suerte que yo, naturalmente. No se trata de decir, me comparo con este, con el otro, sino de mirar a uno mismo. Hace muchos años, en una época en que el Señor me preparaba intensamente, de una manera distinta como me prepara ahora, leía muchísimo. Tuve, entre tantas bendiciones en mi vida, tuve la suerte de ser el discípulo de uno de los mejores sacerdotes que ha dado España. Y él me obligaba a leer con una disciplina espartana. Recuerdo, gracias a Dios tengo muy buena memoria y eso me ayudaba tanto. Recuerdo cuando leía a Paul Claudel, un francés
converso, un día leyendo una frase de él, no la he olvidado. Yo entonces era mucho más joven que ahora, obviamente, era bastante joven. Pero ya entonces me produjo un golpe. ¿Qué he hecho, dice Claudel al final de su vida, qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho del joven que fui? Es decir, de ese muchacho que quería cambiar el mundo. Yo pertenezco a una generación de gente que quería cambiar el mundo. No sé si hoy todavía los jóvenes tienen sangre en las venas o tienen Coca-Cola de tanto beberla, pero en mi época teníamos sangre. Yo pertenezco a la generación que vivió el final del franquismo. He tenido que correr delante de la policía en la universidad porque era la época en que todavía estaba la dicta blanda, digamos, porque dictadura no se le puede decir, sobre todo viendo cómo son las dictaduras comunistas. Luchábamos por la libertad y por la democracia. Trabajábamos y nos arriesgábamos. ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho del muchacho de 18 años que dejó su carrera y dejó su novia para entrar en el seminario y que quería comerse el mundo, no en el sentido de triunfar o de ambiciones, sino de hacer algo para cambiar las cosas? ¿Qué he hecho del joven que fui? Es decir, ¿qué he hecho de los dones que Dios me ha dado? Y yo creo que esa es la pregunta que honestamente, seriamente, tenemos que hacernos todos. La vida pasa. A veces pasa rapidísimamente y una persona muere joven, otras veces, bueno, la vida nos da la oportunidad de llegar a ancianos. Pero, ¿qué he hecho con mi vida, con mi tiempo, con mi cultura, con los dones recibidos? Que no pueden, a lo mejor no han sido los máximos posibles, pero los que a ti te han dado. En otra parábola equivalente, el Señor dice que a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Al de uno no le pidió lo que le pide al que le ha dado 10. Como cuenta la parábola de hoy, utilizando el ejemplo de los granos del sembrador. ¿Qué he hecho de lo que he recibido? De verdad, esta pregunta hay que hacérsela. Porque muy pronto en la vida es demasiado tarde. Muy pronto es demasiado tarde. La vida pasa y yo todavía estoy vivo. No sé cuándo, mañana quizá no, pero hoy todavía estoy vivo. Hoy todavía puedo amar. Hoy todavía puedo decirle al Señor, gracias. Tengo tanto por lo que dar gracias, tanto, que si viviera 1000 vidas no le daría las gracias lo suficiente. Por eso, de verdad quisiera que esta reflexión, que es la última de momento que haré en Guatemala, porque ya pasado mañana, si Dios quiere, regreso a España, que la guardaran ustedes como un hasta luego, no como un adiós. ¿Qué has recibido? ¿Y qué estás haciendo con eso? ¿Qué frutos estás dando? Porque además, y quizá no se lo crean, pero se lo puedo asegurar muy solemnemente, lo que no se agradece se pierde. Lo que no se agradece no se cuida, no se valora. Y lo que no se cuida y no se valora se pierde. Se pierde la familia, se pierde la salud, se pierden los amigos, se pierde la vida. En cambio, cuando eres consciente del don, y hasta que no eres consciente de que es un don, de que no te lo mereces, no eres capaz de agradecer, cuando eres consciente del don, de los dones, te pones a agradecer, es decir, te pones a amar, a rendir. Y entonces, porque has valorado eso que tienes, lo cuidas, lo tratas de otra manera, y eso hace que lo conserves. Cuando una persona es ingrata, la gente se aleja siempre, siempre. Incluso los que más le quieren, la gente se aleja siempre. Hasta a tu papá y a tu mamá terminas por aburrirlos. Te siguen queriendo porque son tu papá y tu mamá, pero terminas por cansarlos. En cambio, una persona que es consciente de los dones, agradece por ellos, y eso hace que esos dones permanezcan, incluso aumenten. No olviden esto que les digo. Háganse esta pregunta muchas veces. ¿Qué he hecho del joven que fui? ¿Qué he hecho de las ganas de hacer un país mejor, una familia mejor? ¿Qué he hecho de los dones que he recibido? Si no fructificamos, perdemos esos dones.
El agua que no corre se estanca y se pudre. Los dones que no producen fruto se echan a perder. Y no quisiera, desde luego, que eso les pasara a ustedes. De pie, por favor.